Uh. Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa más de Sin Parapetos. Hoy tenemos el gusto de estar con Edilberto Galindo. Damn. Edilberto, bienvenido. Gracias, Clara, muy amable. Y gracias al canal por por esa intencionalidad permanente de prestar un servicio a todas las personas en cuanto a la participación de testimonios de vida que me parece muy interesante, ¿no? Como unos postes de luz que alumbra el camino o el sendero por donde todos estamos transitando. Así es. Cuéntanos algo, Edilberto. ¿A qué te has dedicado tú a lo largo de tu vida? ¿Cuáles han sido tus pasiones, eso que más te ha gustado? Pues la verdad, por vocación. Mm, yo me he dedicado más que todo a a la docencia, ¿no? Me ha gustado siempre enseñar porque a través de la enseñanza yo aprendo muchísimo. Sí, sobre todo en el campo de de la filosofía, el campo de la literatura, el campo de la comunicación. Bueno, todos estos elementos así como que integran esa visión humanística de las ciencias. Espectacular. Edilberto, para mí es un honor, me siento honrada de que una persona que ha caminado en la vida muchísimo más que yo esté aquí. Entonces, me gustaría que nos compartieras cuál ha sido esa crisis que a ti te ha marcado en la vida profundamente. ¿Qué fue lo que pasó que tú a partir de ahí estableciste un antes y un después en tu vida? Sí, hubo un momento que me marcó definitivamente, que fue la transición de mi esposa, de mi compañera de muchos años. Y entonces, eso me marcó definitivamente porque o sea, me desestabilizó del confort en que uno suele estar siempre, en su trabajo, en su vida familiar, en tantas cosas, pero que a veces en esas agendas que uno establece del día a día, no incluye ese punto importantísimo de que en un momento dado las personas viajan. Y entonces cuando esas personas viajan, el problema no es para el que se fue, sino para el que queda, ¿no? Entonces uno dice, bueno, como dice la gente, la muerte no es para el que se va, sino para el que se queda, ¿no? Entonces, ha sido como un momento crucial en mi vida de hacer revisión de vida y de proyectar un nuevo estilo de vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en pareja? Uh, Nosotros tuvimos un poquito más de 40 años, ¡Wow! Toda una vida. toda una vida, y fue una vida de permanente construcción, ¿no? Por eso yo digo que cuando cuando uno empieza a caminar, entonces eso es el resultado de una serie de situaciones anteriores. Y digo yo caminar porque el hecho de caminar es empezar uno a mirar su vida interior, que a veces ese es el punto como más descuidado que tenemos, ¿no? Entonces, Gilberto, uno pensaría que por ser tu filósofo, el duelo debió haber sido muy fácil para ti. De ¿cómo? pronto, no sé, todos los raciocinios, todo lo que los filósofos conocen, su parte intelectual, eso para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, de pronto pues, sí puede ayudar, pero para mí la situación se ha visto desde otro ángulo, ¿no? Eh,
hay una cuestión que es fundamental en la mente, ¿no? La mente racional y la mente emocional. Y hay un elemento de fondo que son los sentires, son los sentimientos. Los sentimientos preceden al pensamiento. Entonces, la perspectiva de cómo uno mira el momento ya cambia, ¿no? No es haciendo procesos de racionalización como uno va superando el dolor, sino, sino que es a partir de los sentimientos, a partir del corazón, como empieza uno como a vislumbrar nuevas cosas, ¿no? Entonces, como para darle un orden, ¿no? A, a, a esta situación de duelo, ¿no? Porque yo quiero transmitir un testimonio muy personal, muy íntimo de lo que ha sido el momento en que ella se fue hasta ahora, ¿no? Entonces, mmm, yo de pronto la filosofía, de pronto por esos criterios filosóficos que uno adquiere, pues son como elementos claves para hacer todo un discurso de vida, ¿no? Pero no basta, no basta, hay algo mucho más importante que eso, ¿no? Pero cuando uno proyecta, se proyecta y ve cosas nuevas, va uno viendo cosas nuevas en la medida en que uno está caminando, cuando uno empieza a caminar. Entonces, si me permite, pues el testimonio es un mensaje que yo lo puedo contextualizar dentro dentro de la esperanza de que todo va a salir Interesante. bien. Entonces, dentro de ese contexto de esperanza, que ese contexto de, de hacer las cosas y esperar con confianza, es como quiero como publicar un poco la temática de cómo ha sido mi proceso de, de superación del duelo, ¿no? Entonces, quiero tratar así rápido, muy rápido, 5 puntos sobre ese trasegar en la vida cotidiana, ¿no? El duelo, la búsqueda, la confrontación, el camino y un nuevo diseño de vida. Sobre esos parámetros es que quiero como contar mi historia. Espectacular, espectacular estos 5 puntos, porque a mí me ha gustado algo de ti, y es que más que centrarte en la experiencia dolorosa, que pues yo sé que así lo fue, te estás centrando en los aprendizajes que te dieron. Entonces, para mí es maravilloso que más que centrarnos solo en la crisis, veamos esos aprendizajes, porque nosotros los que somos medianamente jóvenes, muchas veces tendemos a centrarnos en lo que no tenemos, en lo que no fue, en lo que pensamos que debió haber sido, y que tú nos traigas hoy este mensaje es súper potente. Entonces, nos encantaría escuchar el desglose, esa parte bien desgranadita de estos 5 puntos. Sí, eh, la situación mía se presentó como 4 años antes de la pandemia, ¿no? Pero hoy en día, después de mirar, de empezar a ver resultados de la pandemia en la mente de los seres humanos, yo quiero compartir esto porque yo sé que hay millones de personas que han perdido a sus seres queridos. Y entonces en este momento hay mucho dolor, hay mucha angustia, hay mucha desesperación, hay, hay un interés muy profundo de buscar salidas. ¿Qué pasó conmigo? Pues la verdad es que a partir de ese hecho yo me lancé en la búsqueda de respuestas, ¿no? Y uno
se llena de preguntas, se cuestiona todo, se siente uno en el aire, se siente desubicado. Entonces, yo me lancé a hacer como un buceo de respuestas. Leí mucho, investigué mucho, estuve en talleres terapéuticos, en conferencias de tanatología, pero yo veía que algo me faltaba, algo que necesitaba yo, tenía un vacío, que todo lo que yo estaba estudiando, todo lo que yo estaba investigando, eso no llenaba ese vacío. Entonces, para mí fueron momentos dramáticos porque empecé a ver que poco a poco tenía que alcanzar un nivel espiritual. La parte espiritual poco se toca, porque la gente confunde la espiritualidad con religiones, con cosas de esas. No, con todo el respeto del mundo, pero pienso yo que los niveles de espiritualidad hacen parte de esa programación que estamos desarrollando nosotros como seres de luz, como fuente de vida, ¿no? Entonces, el mismo lenguaje se presta a equívocos, a falsas creencias y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, como digo, voy entrando en un campo nuevo. Como lo que yo leía, yo investigaba, todo lo que yo lograba adquirir como una información para dar respuestas, para encontrar respuestas, con grandes maestros del pensamiento, grandes maestros espirituales a través de sus obras, de sus libros. Sin embargo, discúlpame, ¿tú no te centraste en alguna religión, en el cristianismo, en el islam, en el budismo, hinduismo, judismo, no sé? ¿No te centraste en alguna de esas religiones? no, yo tengo una tendencia al ser un poco ecléctico, ¿no? Entonces tomo una cosa, tomo otra, y todo lo que yo tengo de estos referentes empiezo a trabajarlos para poder asumir lo que yo necesito en este momento. Genial, o sea, tú no te quedas sentado esperando que del cielo llegue la lluvia de lo que te va a solucionar. Tú eres el chico de la búsqueda. El chico de la búsqueda. Eh, bueno, eso hace parte de esa dinámica de vida, ¿no? Entonces, me di cuenta poco a poco de que las cosas como que no funcionaban. Y yo seguía en ese vacío, seguía esa desubicación. Entonces dije yo, no, esto no puede seguir así. Entonces fui descubriendo algo nuevo, que uno tiene que, de todas formas, continuar la vida, pero tiene que continuarla con una calidad especial, nueva, novedosa. Y eso le permite a uno descubrir nuevos horizontes en procesos que unos los hacen más rápido que otros. Otros realmente nos demoramos, necesitamos más tiempo. Pero llegó el momento en que yo decía, yo tengo que hacer un stop, tengo que parar. Voy mal, me siento mal. Tuve señales y sensaciones de que algo me estaba diciendo que yo era al borde de la depresión. Entonces Dios no puede ser eso. Yo no puedo fallarme a mí mismo. Yo sé que ella está muy bien y está súper bien. Ella está en la luz. Y entonces yo tengo que buscar una forma para continuar en el camino. Yo no puedo seguir sentado al borde del camino llorando. Yo tengo que levantarme, tengo que continuar,
porque ella en el fondo me está diciendo eso, hay que continuar, seguir el camino. Y estas cosas que yo había venido experimentando, las he tomado como esos postes de luz, ¿no? Uno va por el camino en una noche oscura, pero bien oscura, y va encontrando postes de luz. Entonces la alegría de encontrar la luz, pero nuevamente, mientras llega al otro poste, tiene que pasar por muchas oscuridades. Y así, ¿no? En ese trasegar. Pero eso no va a ser eterno, eso tiene que dar uno tiene que dar una respuesta. Entonces empecé a confrontarme. Yo no puedo seguir en esas condiciones, entonces yo tengo que entrar en una confrontación conmigo mismo, porque el problema no está afuera, el problema lo tengo yo dentro. Entonces, Qué potente esto que acabas de decir, el problema lo tengo dentro. A mí estoy como los discípulos de Maús, que me arde el corazón al escucharte, porque cuando tú dices que llegas a ese punto, que por lo menos yo he descubierto en mi camino personal, que cuando yo digo no es afuera, es adentro, entonces empiezan a surgir una serie de, de descubrimientos como si se te fueran quitando varias capitas de los ojos, al mismo tiempo del corazón, ¿no? Y cuando tú dices, no es afuera el problema, no es que no haya encontrado un buen psicólogo, un buen sacerdote, un buen terapeuta, un buen rezandero, bueno, todas esas cosas, sino que yo no me he abierto a la experiencia. Si es algo más o menos así. sí, o sea, uno tiene la tendencia de buscar las respuestas afuera. Y uno nunca mira hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay unas falsas identidades, porque uno se identifica con la mente, se identifica con el cuerpo, se identifica con sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y eso no soy yo. Entonces yo partí de dos preguntas que para mí son cruciales. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo me siento yo? ¿Cómo me siento? Entonces, esas dos preguntas fueron las que como que me indicaban el camino, ¿no? Porque cuando, cuando yo me hago la pregunta de quién soy yo, entonces yo tengo que dar una respuesta, ¿sí? Y tengo que buscar por encima de todas estas cosas que antes he señalado, cuál es la esencia misma de mi vida. Hay cosas que ¿cómo la descubre uno? Uno la va descubriendo porque se va dando cuenta que en el transcurso de toda su vida, uno siempre sigue siendo el mismo. La gente dice, no, pero es que estamos fluyendo, hay un cambio permanente. No, es que yo me refiero, es algo mucho más profundo, que es encontrar la esencia, lo que permite la identificación plena de quién soy yo. Entonces entro en un campo bastante complicado, ¿no? Por esas visiones, esos patrones mentales en que siempre hemos vivido, ¿no? En Gilberto, que, tú con esto quieres decir que, pregunto, ¿no? Quieres decir que en últimas no somos nosotros los que buscamos el espíritu o la espiritualidad, sino que es la espiritualidad la que está latente todo el tiempo en nosotros. sí, claro, porque yo entiendo ya esto, que nosotros venimos con un plan de vida, y en ese plan de vida son las experiencias por las cuales yo voy a transitar y tengo que vivirlas para aprender. Y cuando yo aprendo, evoluciono. Entonces entro al campo espiritual. Entonces, la gente pregunta, bueno, hay unos equívocos en torno a esos niveles espirituales. La gente cree que hablar de las cuestiones espirituales es hablar de los iluminados, de las personas de religión, de los ministros de las iglesias, etc. No,
la espiritualidad es algo que hace parte del ser humano, porque nosotros en las situaciones límites, cuando son las situaciones límites, cuando uno ya ve que ya no puede hacer más. Es como el náufrago que está esperando, levanta sus brazos en medio de una tempestad en la noche donde solamente se ve por los reflejos de los relámpagos y sabe que su barquito se va a hundir. Entonces levanta uno las manos y entonces pide a la divinidad que se pronuncie. Y eso es pues como una pintura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza uno a entender el verdadero sentido de de la espiritualidad cuando empieza uno a mirar cómo es posible vivir en armonía en este mundo. ¿Qué es la armonía? Es cuando uno va descubriendo poco a poco que todo está en una comunicación perfecta. Todo está articulado. Porque cuando uno dice, cuando yo me muevo, el universo se mueve y empieza a moverse. Cuando yo empiezo a caminar, todo empieza a caminar. Y eso es cierto, eso es una ley universal. Entonces, cuando empiezo a caminar, voy descubriendo la razón de ser, el sentido de las cosas, el sentido del otro, el sentido de la naturaleza, el sentido de los animales, de las cosas, de los objetos. Todo está articulado en algo que nosotros llamamos conciencia. Y O yo sea soy que conciencia. Y descubro yo, cuando camino en mi mundo interior, voy descubriendo dos cosas. Yo vi dos cosas. Una primera, el gran vacío. Y segundo, el silencio. Entonces, ahí está la esencia mía, porque ahí está la esencia de la divinidad, el ser. Entonces, lindo mire cómo... esto, Gilberto, esto, discúlpame, pero es que hay cosas donde, bueno, yo en todos estos encuentros de Sin Parapeto yo voy tomando notas porque todo esto siempre a mí me llega mucho al alma. Varios de los suscriptores me han escrito y me han dicho, qué rico, este tema me sirvió para mejorar en mi vida en tal aspecto. Y hay algunos que también toman nota cuando están en estos encuentros. Yo también lo hago. Y no quiero dejar pasar esto. Siempre en las entrevistas hay algo que siempre me toca mucho y es que el hecho de la gran separación, le llamo yo, lo que estás diciendo en cuanto al vacío, al silencio, porque de alguna manera estamos muy divididos. Hablo pues, no hablo desde afuera, sino en la parte interna. Estos días yo estoy haciendo un curso de milagros y estos días hemos estado meditando y contemplando alrededor la gran división del alma. Entonces, cuando estamos divididos internamente, no entendemos esto y nos suena una cosa rebuscada, enredada, difícil de entender, pero es porque esto que tú nos estás diciendo, aquí la situación es límite, la situación está dentro de nosotros, la espiritualidad está dentro de nosotros. Es algo que no se puede entender con la razón. Es algo que no se puede entender si yo estoy dividiendo cuerpo de alma, alma de mente, mente de cuerpo. Y por eso me parece fascinante. Yo he aprendido, no tanto a nivel racional, sino a nivel de sentimiento, a nivel de intuición, que hay un punto que siempre desde muy pequeño me ha llamado mucho la atención y es el infinito. Cuando uno se acuesta en una noche estrellada, hermosa, y uno mira hacia el cielo y ve esa infinitud, es algo que a mí me emociona muchísimo, porque sé que es la presencia de la divinidad como, como
como el momento de estar creando siempre, ¿no? La creadora. Entonces, esa divinidad tiene que ver conmigo. ¿En qué momento? En el momento en que yo presencializo esa presencia infinita de Dios y entonces la hago mía. Porque yo sé que en ese vacío, en ese silencio que yo oí, está la divinidad. Por eso somos seres de luz. Por eso somos seres de fuente de vida. Porque entonces uno va descubriendo cosas interesantísimas. Porque uno dice, Dios, esto no puede ser posible, esto no me lo han enseñado a mí. ¿Sí? Entonces ve uno cómo va entrando en una nueva dimensión, ¿no? Y va descubriendo que uno es un ser espiritual que ha venido aquí al planeta a tener una experiencia humana. Y no al contrario, ¿no? Porque a veces la gente piensa es todo lo contrario. O sea, dice la gente que somos seres humanos que queremos tener experiencias espirituales. No, señor. Es a partir de la espiritualidad de mi ser como yo tengo experiencias humanas. ¿Para qué? Para aprender. Para aprender y para poder evolucionar espiritualmente. A eso hemos venido todos. Y entonces, ¿cuál es la base de todo? La base de todo es el amor, y el amor se traduce en acciones. Y esas acciones iniciales, principiantes, elementales, se constituyen en un servicio permanente. Y servir es accionar ese amor incondicional. Entonces no es el amor temporalizado, no, es el amor, es un hecho casi como que hace parte de la esencia espiritual de todos los seres humanos. Entonces es lo que nosotros denominamos el amor incondicional. Cuando yo hago las cosas con cariño, con afecto, yo como profesional tengo que hacer un trabajo donde yo me sienta bien, donde yo me sienta que puedo hacerlo con mucho cariño, con mucho afecto, porque eso está tocando a las personas. Y entonces yo tengo que ser generoso. ¿Qué es la generosidad? La generosidad no es porque yo tenga dinero, porque yo tenga medios, porque yo tenga bienes materiales. No, es ante todo una actitud. La generosidad es una actitud, es un valor fundamental, que es producto de ese amor incondicional. Me acuerdo que leí no sé dónde, que alguien le preguntaba a un maestro, y le decía, maestro, ¿y cómo se enseña el amor? ¿Es posible enseñar el amor? Sí, claro, decía el maestro, claro, el amor se puede enseñar. ¿Y cómo, maestro? ¿Cómo se puede enseñar? Mira, muy sencillo. El amor empieza a enseñarse, por ejemplo, como cuando usted le dice al niño y le enseña al niño a saludar al vecino. Por ahí empezamos. Y empezamos por unas formas muy elementales de convivencia. Entonces uno dice, pero claro que sí, porque es que cuando yo saludo, yo mando salud, yo mando reconocimiento de la dignidad del otro, lo reconozco. Es una forma de reconocer de que el otro existe. Es más, de que el otro es el espejo mío. Entonces, ese amor incondicional no está supeditado a situaciones temporales. Es como la condición de nosotros como seres espirituales. Jesús era muy claro. Él decía, yo soy la luz del mundo. Y ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo así? Entonces, todas estas cosas las fui manejando y empecé a entender que
esa conectividad que tenemos con el universo, porque hacemos parte del universo, que somos una diversidad, pero en la unidad. Y fui entendiendo muchas cosas. Entonces yo respeto profundamente todos los seres, la naturaleza, los animales, las plantas, las cosas de mi casa, porque las cosas que yo tengo en mi casa hacen parte de mi vida. Entonces yo, ¿cuál es la respuesta? Mirar con ojos de un amor incondicional, permanente. Y es algo que yo digo, es una de las mejores terapéuticas. El problema de la adicción, el problema del dolor, de la angustia, todo eso se va diluyendo en la medida que uno va entendiendo que no es solamente un ser humano así, sino que nosotros estamos en una experiencia y estamos trascendiendo. ¿Para qué? Para evolucionar. Y voy entendiendo ya la razón de la situación del duelo. Entonces yo empiezo a trabajar ese punto porque esto me llamaba mucho la atención. Entonces, contemplando una flor, contempla uno el universo. Cuando uno cuida sus plantas, las que tenga en su casa, las cuida con amor, con cariño, uno transforma su forma de ser y va encontrando que sí hay salidas. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos unos patrones culturales y mentales tan cuadriculados que no nos permiten asomarnos hacia otro plano espiritual mucho más profundo. Entonces, y no solo cuadriculados, sino limitantes, ¿no? O mejor dicho, son cuadriculados y nos limitan, porque al pretender, has tocado un tema sensible con la parte de la espiritualidad, y es esa parte de que vivimos en algo muy teórico, muy dogmático, muy de mandamientos, de leyes, de normas, pero cuando tú abajas, si me permito esa expresión, abajas todo ese misterio a este diario vivir, a un saludo, a hacer un trabajo con amor, a poder ser capaz de cocinar cuando no tienes ganas de cocinar, de hacer un aseo en tu hogar cuando no quieres siquiera coger una escoba. Yo pienso que allí es cuando todo cobra sentido, porque es muy lindo la parte teórica, muy lindo en este momento para mí tomar apuntes, pero cuando estos apuntes se encarnan, como todos saben, yo también soy docente, en una clase dada con pasión, en una terapia de Reiki hecha con amor, en atender a mi gato, en atender a mis vecinos, en cuidar de mis padres, ahí ya no hay religión, no hay mandamientos que me estén obligando, sino que, como lo decías tú, esa atemporalidad del amor que está en el corazón es la que te va guiando y la que te va mostrando el paso 1, el paso 2, sin necesidad de que por fuera alguien te esté diciendo lo que tienes o no que hacer, prohibiendo o dando unos consejos, porque ya hay una conexión tal que ya no puede uno negarse a esa conexión de corresponder al amor. Sí, es cierto. Entonces, cuando uno hace las cosas con afecto y desde el afecto, ¿no? O sea, es una mirada diferente, ¿no? Una cosa es hacer las cosas con afecto y otra cosa es desde el afecto. Entonces, esto es para como las personas que quieran escuchar, que quieran oír, porque es que estamos en una sociedad de monólogos eternos. Todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Cuando uno escucha, está en una actitud nueva. Cuando comentábamos en la ocasión en que nos comunicamos, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro y aparecen los maestros. Los maestros van apareciendo en la medida en que yo tengo un espíritu abierto de aprendizaje, de experimentar, de vivir, de, ¿cómo decir yo?, de reconciliarme conmigo mismo. Porque es que si yo no me reconcilio conmigo mismo, yo no saco
esos temores, esas angustias, esa desesperación, esos miedos. El miedo es muy importante. Claro que el miedo del instinto es importante porque es la preservación, pero el miedo, este otro miedo emocional, eso sí nos paraliza y nos hace mucho daño. Entonces empezamos a hacer una terapéutica, una limpieza interna, porque si mi mente no está al servicio de mi ser, si mis emociones, si mis pasiones no están al servicio de mi ser, entonces ellos se apoderan de mí. Y entonces eso es lo que yo digo, las falsas identidades son las que permiten que esas emociones desbordadas, descontroladas, me paralicen. Mientras no rompa yo esas cadenas que me están paralizando para liberarme, porque es que eso es lo que yo tengo que buscar siempre, la libertad de amar, la libertad de contemplar esa hermosura de la naturaleza, de la creación y ese sentimiento de gratitud que eso despierta en mí por mi creador. Are you listening? Damn.